que ya son los que han avanzado prácticamente con un mes o más de un mes de contenido académico, ustedes el contenido va a ser más reducido, ¿listo? Pero para que todos den prácticamente entre las mismas semanas de evaluación, ¿listo? Nosotros los grupos ya de 2 clases más ya van a empezar su evaluación por competencia, ¿listo? Y ustedes no es posible avanzar de manera sincrónica, ¿pero por qué? Porque el contenido que van a tener va a ser muy escaso, ¿listo? Y al tener un contenido muy escaso, las evaluaciones normalmente son muy cortas y no tienen buenos resultados, ¿listo? Así que vamos a avanzar nosotros un poco más de contenido, por lo menos vamos a llegar a diafragma. Entonces, ahí vamos a hacer las competencias, ¿listo? Ahora las competencias van a ser repartidas por grupos, ¿listo? Entonces no todos van a dar competencias de manera grupal. Y a su vez cada grupo se va a dividir en subgrupos, ¿listo? Entonces, de manera que todos puedan desarrollar y puedan defender, ¿listo? Y más allá de que sean por grupos, va a haber una evaluación individual. Entonces se va a calificar todo lo que ustedes escriban de manera individual. Entonces, va a tener un desarrollo bien estructurado. Entonces no va a ser como en otras asignaturas, ¿no? Que diciendo que el grupo tiene 10 y todos tienen 10. No va a ser así, ¿listo? Entonces, esto va a ser bien estructurado. Cada parte y cada segmento va a tener una nota tope para ser evaluado. Entonces va a haber 5 para evaluación radiológica, 5 para evaluación de conocimientos y 5 para debate y defensa del tema que les haya tocado, ¿listo? Ahora los temas van a ser sorteados por bolos, ¿listo? Entonces yo les voy a dar todo el contenido, pero solo se va a evaluar un segmento o la porción que les toque, ¿listo? Entonces todo eso va a ser sorteado el día que ingresen a su competencia, ¿listo? Entonces cada sobre va a tener una formulación de preguntas de manera diferente y va a tener todo, va a estar bien dirigido y controlado, ¿listo? Entonces cada uno va a tener sus propios signos, sus propios síntomas, va a tener su propia evolución, ya sea tomografía, placa convencional, placas adicionales y todo, ¿listo? Entonces en ese orden, más o menos como se hace el ECOE, más o menos en ese orden va a ser, ¿listo? Y luego se va a hacer una calificación y se va a sumar todo lo que ustedes han anotado y han participado y se va a colocar su nota, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que hagan un seguimiento de todo el contenido de manera estricta, ¿listo? ¿Por qué? Porque se van a intentar estudiar faltando una semana, 5 días, o peor, ¿no? 48 horas, no les va a dar, ¿listo? ¿Por qué? Porque esto es amplio, ¿listo? Y se van a dar cuenta que más allá de ver imagenología también valoramos clínica, también valoramos patología, también valoramos género, así que todo es ¿listo? En su examen también va a ser de esa manera, y lo mismo que ya es diferencial. Así que ya con tiempo y con anticipación les digo todo lo que se va a venir, ¿listo? Entonces para que todos estén preparados y cuando ya estemos acabando o cuando estemos empezando lo que es pleura, entonces calculen, pleura son más o menos 2 clases entre pleura y diafragma. Entonces a la tercera clase ya es su evaluación. Ahora, lo vamos a hacer de manera coordinada, ¿listo? Con la encargada de grupo y con los encargados que son de práctica. Prácticamente ellos van a ser los que van a referenciar y con los que vamos a organizar las fechas, días, horas y todo, ¿listo? De manera que todos tengan esa delimitación de cronograma bien establecido, ¿listo? Así que así vamos a hacer. Ahora, la evaluación por competencias va a ser en sus horas de teoría, ¿listo? Entonces no vamos a usar ni horas extras, ni horas adicionales, nada. Entonces, en esas horas se va a hacer, ¿por qué? Porque según su cronograma es donde tienen tiempo, tienen disponibilidad y pueden asistir sin ninguna superposición de horarios, ¿listo? Así es que se van a hacer y todos van a tener acceso, me ha tocado a tal fecha, tal día, tal hora, ¿listo? Ya. Ahora, y entrando en tema y entrando en contexto, ¿de qué trata esta primera clase? De que conozcan hacer un diagnóstico, ¿listo? Hay más de 10 métodos imagenológicos que ustedes van a encontrar y van a leer y van a poder conocer a lo largo de su vida académica y después de su vida profesional, ¿listo? Entonces, todo
Entonces, cuando ustedes van al hospital, dice, ¿no? Diagnóstico por imagen, ¿no? Dice imagenología. Entonces, ustedes van a ingresar a ese servicio. A la mano derecha va a estar el tipo de rayos, a la mano izquierda va a estar ecografía, más en la parte del fondo va a estar tomografía, resonancia, y si están en hospitales grandes va a haber intervencionismo, cámara gamma, PTC, todo, ¿listo? Pero todos están en un mismo espacio. Entonces, el diagnóstico por imágenes incluye a todas estas ramas de la imagenología. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el diagnóstico por imagen? ¿O qué es la imagenología? Ustedes ya lo conocen de manera con esa terminología. Es la especialidad médica que tiene como fin el diagnóstico y apoyo en el tratamiento de enfermedades, utilizando soporte en la obtención de imágenes y datos funcionales del cuerpo mediante diferentes métodos. ¿Listo? Entonces, es una especialidad. Que tiene la base médica, que se hace la formación médica y después uno se especializa haciendo la residencia y se forma como médico especialista en diagnóstico por imágenes. ¿Listo? Ahora, los métodos imagenológicos que ustedes van a conocer, van a ver y van a tener un contacto directo son todos estos. ¿Listo? Radiología convencional, radiología contrastada, van a tener la radiología vascular, la ecografía, tomografía, resonancia y la cámara gamma. ¿Listo? Los más utilizados, porque aquí todavía faltan más métodos imagenológicos. ¿Listo? Pero estos son los que más van a tener que ver y valorar en sus pacientes. Ahora, la introducción, esto ya lo estamos viendo en la parte práctica, ¿no? Cómo se hace el descubrimiento de los rayos, cómo se ha hecho el descubrimiento de la radiología, cómo es que Röntgen ha hecho el descubrimiento en la mano de su esposa, cómo ha tenido también su esposa, ¿no? Las mutaciones celulares, porque esto normalmente es lo que no se cuenta. Esta paciente que ustedes han visto en la parte práctica, en realidad, la esposa que se ha expuesto a la radiación, cuando ha estado por sus 40 y 50 años, ha empezado a desarrollar sobre los tumorales a nivel de las manos. ¿Listo? Entonces, esa es como que la segunda parte que nunca se cuenta en realidad de la historia de cómo se ha obtenido esta radiografía. Pero ha habido esas complicaciones, ¿listo? Y en la parte de práctica hemos visto que son ondas electromagnéticas que hacen radiación ionizante, ¿listo? ¿Y qué te dice en el libro de práctica? Que estas ondas se asemejan a la de los microondas, a la del infrarrojo, pero estas no causan ondas electromagnéticas en comparación con lo que son los rayos X. ¿Listo? Entonces, esta radiación ionizante causa mutación celular. ¿Listo? Entonces, es la primera alerta o la primera campanada que ustedes tienen que saber cuando exponen a su paciente a hacerse radiología convencional. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se forma la imagen? ¿Cómo se origina esta imagen? Primero, estas ondas electromagnéticas tienen que tener un choque, entonces va a haber un ánodo y un cátodo que van a estar predispuestos a causar esta radiación, estas ondas electromagnéticas, ¿listo? Las cuales van a estar puestas en un cátodo y en un ánodo, ¿listo? Que son estas dos estructuras que vamos a ver. Ahora, cada una va a tener una ventana y va a tener un filamento, ¿listo? Entonces aquí es donde el cátodo carga toda su energía, choca con el ánodo y el ánodo tiene una ventana que me va a generar la radiación. Entonces sobre este punto focal es que van a salir los rayos X, ¿listo? Y las ondas electromagnéticas que están totalmente dirigidas y direccionadas a la estructura que yo quiero estudiar, ¿listo? Entonces, toda esta radiación va a ser captada por las películas fotográficas, que es el chasis, que es el movie que ustedes van a ver en la parte práctica, y son estas películas y estas radiografías que van a recibir toda esta información y la van a captar y van a hacer que se transforme en imagen, ¿listo? Entonces así es que funciona. Entonces, esto va a generar una radiografía, entonces todo lo que genera ese choque, esa carga, esas ondas electromagnéticas, todo lo que atraviesa la estructura corporal, a nosotros nos va a dar nuestra radiografía. Y una radiografía
es la obtención de la información que ustedes van a tener en ese objeto como plástico, ¿listo? Que ustedes realmente han debido ver esa estructura que tiene una forma de plástico, que tiene ese color azulado, entonces así es que se van a ver. ¿Qué es la radiografía? Es el registro fotográfico visible producido por el paso de los rayos X a través de un objeto o del cuerpo registrado en una película especial. ¿Listo? Entonces así es que van a tener. Y esto es una radiografía que estamos viendo, ¿no? De un paciente de un cráneo lateral. Entonces es que se va a alcanzar a ver. Ahora, el equipo de rayos como tal va a tener un comando generador, un tubo, la mesa, el portachasis y la rejilla antidifusor. Entonces tiene todo esto, los componentes del equipo de rayos. Ahora, el chasis, que es esa capa y esa película que tiene ese color metálico, va a contener todo esto. ¿Listo? Y la más importante es la película de rayos X, porque está con un color que resalta más. ¿Listo? Entonces, ahí se va a recibir la información y ahí se van a graficar esas escalas de color grisáceo. ¿Listo? Ahora, esquemáticamente, así está compuesto el tubo: ánodo, cátodo y el diafragma y el haz de rayos. ¿Listo? Que generalmente todo este equipo está plomado. Ustedes han debido ver cuando vayan a hacer su rotación, adquisición y todo. Aquí está el tubo totalmente plomado y totalmente aislado. Esto tiene que estar sellado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la radiación en realidad escapa y dispara por todas estas porciones y estos segmentos. ¿Listo? Entonces, esta radiación dirigida en este haz de rayos controla la radiación y la dirección en la que tiene que ir la radiación. ¿Listo? Entonces, así es que funciona. Ahora, este diafragma se puede manipular. Entonces, se puede hacer un abanico más delgado o un abanico mucho más ancho. ¿Listo? Entonces, esto es totalmente manipulable. ¿Para qué se manipula? Para disminuir la radiación dispersa. ¿Qué es la radiación dispersa? La radiación dispersa es la radiación que termina rebotando en la estructura corporal del paciente. Es decir, que no todas las ondas electromagnéticas lo van a atravesar de manera sincrónica y con una sola dirección. ¿Listo? Entonces lo van a atravesar y algunas van a atravesar en menor cantidad y algunas en mayor cantidad. ¿Listo? Y las que atraviesan en menor cantidad rebotan. ¿Listo? Entonces chocan con el cuerpo y rebotan. ¿Hacia quién van a rebotar? Hacia el personal que está alrededor del paciente. ¿Listo? Y esa sigue siendo radiación ionizante. Entonces también va a causar mutación celular al personal que está alrededor del paciente. ¿Listo? Ahora, así es que tienen que entender y así es que tienen que hacer. Ahora, el punto focal se manipula, que dijimos, ¿no? Con el diafragma. Lo puedo hacer más ancho o lo puedo hacer más estrecho. Si lo hago más estrecho, dirijo las ondas electromagnéticas sobre un punto focal y la radiación dispersa es menor. Un punto focal más ancho, la radiación dispersa es mayor. ¿Listo? Entonces, tienen que partir sobre ese concepto. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se utiliza radiación? Generalmente cuando están haciendo tratamientos quirúrgicos. Entonces, generalmente traumatológicos, ¿no? Los neurocirujanos, los que hacen terapia endovascular, intervencionista. Entonces, todos esos se van a exponer a la radiación. Entonces, efectos que van a causar de manera indirecta sobre el personal y el operador que está manejando estos equipos. Ahora, procesamiento. Normalmente todas las placas, ustedes cuando se hacían una radiografía, ¿qué les decía el licenciado? Les decía, vuélvase de media hora. ¿Listo? Entonces ustedes volvían, después de media hora, les decían, ¿pero por qué de media hora? Porque resulta que tenía que pasar por un lavado, fijado y un revelado. ¿Listo? Entonces prácticamente como las películas fotográficas tenían que pasar diferentes etapas. ¿Listo? Eso sucedía cuando se hacían placas convencionales. Ahora con los equipos digitales se ahorra todo el tiempo de procesamiento. ¿Listo? Y prácticamente en segundos ya tienes la información y la placa que se tiene que estudiar. ¿Listo? Entonces ha cambiado mucho, pero sepan que existe o que existía un procesamiento el cual se utilizaba con mucha frecuencia. Ahora, la información, que es lo que ustedes quieren saber, ¿no? Yo ya tengo la base, el principio básico de cómo funciona el equipo de rayos, pero cómo se forma la imagen. ¿Cómo se va a formar? Aquí es donde tienen que poner la mayor atención en
tiene diferentes densidades. Entonces la estructura corporal tiene, entonces, el hueso tiene una densidad más compacta, el hígado tiene una densidad intermedia, el pulmón tiene una densidad baja, el tejido subcutáneo tiene una densidad mucha más baja que el tejido cálcico. Entonces, todas estas diferentes densidades hacen que las radiaciones, las ondas electromagnéticas, pasen algunas con mayor facilidad y algunas prácticamente no las atraviesen. ¿Listo? Entonces, eso me va a formar la imagen. ¿Listo? Entonces, el resultado de una imagen se va a dar por la cantidad de absorción que tenga cada estructura corporal. ¿Listo? Entonces, así es que se van a ver. Ahora, ¿qué nos dice? Que el aire, grasa, calcio y metal, que son las mismas densidades que estamos viendo ya en práctica, tienen diferente grado de absorción. ¿Listo? Entonces, eso me va a dar una imagen. ¿Ya? Las densidades, ¿cuáles son? Repetimos, el aire se va a ver negro, la grasa una densidad intermedia, el agua blanco, el calcio blanco y el metal mucho más brillante. Desde un punto de vista y una terminología radiológica pura, radiopaco o radiolúcido. Entonces, todo lo que vean negro es radiolúcido y todo lo que vean blanco es radiopaco. ¿Listo? Esto en práctica ya lo estamos viendo, pero nos faltaba el concepto teórico que ya lo estamos viendo. ¿Listo? Así es que van a ver qué se tiene que hacer. Ahora, existe un equipo que se llama radioscopía. ¿Listo? Radioscopía. ¿Qué hace la radioscopía? Tiene el mismo principio básico de los equipos de rayos convencionales. Entonces son ondas electromagnéticas. ¿Listo? Pero al equipo de rayos se le va a aumentar un intensificador de imágenes, el cual va a estar conectado a un monitor, el cual me va a dar una imagen en tiempo real. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la radioscopía? Tiene el tubo de rayos, se dispara en tiempos prolongados, es decir, que esto va hasta 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 y puede llegar hasta minutos. ¿Listo? ¿De qué va a depender el tiempo de exposición? Prácticamente del tratamiento que está haciendo o la intervención que está teniendo el paciente. ¿Listo? Ahora, ¿de qué también depende? Del que está operando y del médico tratante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que hay cardiólogos que colocan un marcapaso en minutos. ¿Listo? Entonces solo requieren 2 disparos, máximo 3 disparos para ver hasta dónde se está localizando y con eso termina el procedimiento. Pero hay cardiólogos que colocan un marcapaso en media hora, ¿listo? O hasta 45 minutos. Así que varía mucho. Entonces, prácticamente cuando el licenciado o el técnico me dice estoy subiendo al quirófano, no se tiene un tiempo determinado. ¿Listo? Puede bajar en 10 minutos, en 15 minutos o puede bajar en 2 horas. ¿Listo? Entonces varía mucho de quién está haciendo el tratamiento o la intervención. ¿Listo? Así que eso varía. Ahora, a mayor tiempo de exposición, mayor radiación. Para todos, ¿listo? Para todo el personal que está dentro del quirófano. ¿Listo? Ahora, ustedes han debido ver que estos equipos son denominados arco en C. ¿Listo? Han debido escuchar esta terminología que es más común todavía. ¿Por qué? Porque han debido ver, ¿no?, que han entregado arco en C en Santa Bárbara, que han comprado equipos de arco en C en la caja, que se ha arruinado su arco en C de Cristo. Así que este arco en C hace la monitorización de todos estos tratamientos: digestivo, vascular, neurológico, todo esto. ¿Listo? Y esto asegura que el paciente tenga un tratamiento totalmente controlado y monitorizado. ¿Listo? Es más, en realidad en todo tratamiento y en toda resolución del proceso traumático, vascular o lo que sea, se tiene que hacer monitorización. ¿Listo? Porque es la única forma de tener resultados óptimos, los cuales van a repercutir en la salud de su paciente. ¿Listo? Así que se tiene que hacer. Ahora, normalmente los que hacen intervencionismo prácticamente ya no hacen tratamientos quirúrgicos si no se cuenta con un arco en C.
50 lo hizo en arco en C y los 50 se le dio bien. Y resulta que no tiene que operar el doctor, pero no tengo arco en C, no, igual le va a salir bien. Y resulta que ese procedimiento que ha hecho sin guía, sin una intervención, ha salido mal. ¿Listo? ¿Pero por qué? Ha hecho lo mismo, ha manejado los protocolos, los mismos tiempos, pero no ha tenido la confirmación de cómo ha salido el tratamiento que estaba realizando. ¿Listo? Y ahora, hay pacientes que no se les puede manipular, es decir, no se lo puede operar hoy, no se lo puede operar en 24 horas, no se lo puede operar en 48 horas, porque hay tejido inflamatorio que se hace friado. ¿Listo? Hay tejido inflamatorio que se vuelve totalmente inflamatorio. ¿Listo? Entonces no se puede hacer tratamiento sobre tejidos que se están inflamando o están infectados. ¿Listo? Entonces se hace un procedimiento, se optimizan los tiempos y los resultados son óptimos. Ahora, la otra terminología que van a escuchar van a ser contraste. ¿Listo? Le tengo que dar contraste a mi paciente. ¿Listo? Y eso va a decir, eso te pregunta siempre el cirujano, ¿y hago con contraste o sin contraste? Viene el vascular que necesito una tomografía, necesito ver la aorta, ¿con contraste o sin contraste? ¿Listo? Ahora, ¿qué hacen los contrastes? Como estos son terminología médica, prácticamente la imagenología ha ido de la mano de la fotografía. El contraste es lo mismo que ustedes hacen en sus celulares cuando están editando una foto, ¿listo? Le bajan el contraste y le suben el contraste. ¿Y qué hacen con eso? Que la estructura o el espacio o la imagen que querían resaltar empieza a tomar mayor calidad de imagen, empieza a resaltar más. ¿Listo? Entonces el contraste es eso, estructuras anatómicas que normalmente no se van a ver, con el contraste se van a delimitar. ¿Qué se va a delimitar? Su forma, tamaño, contornos, borde, y tengo una mayor definición para decir esto es un tumor, esto es una lesión inflamatoria, esto es una lesión infecciosa. Entonces el contraste me realza las estructuras anatómicas que normalmente no se alcanzan a visualizar por radiología convencional. ¿Listo? El aire es el método de contraste más utilizado. ¿Por qué? Porque el aire no tiene contraindicación y tampoco tiene un costo, no cuesta el aire. Todos respiramos aire, nadie nos cobra por respirar aire. Entonces es el más fácil de administrar y es el que causa menores efectos adversos. Ahora, el bario y el yodo ya son contrastes que se administran por vía endovenosa o los ingiere directamente por vía oral. ¿Listo? En algunos casos también por vía rectal. Pero ya son contrastes que se administran. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a desarrollar más cuando veamos patología digestiva. Pero ya tienen que saber que existen. Yo les voy a mencionar contraste. Entonces, no vamos a pasar ya el concepto de nuevo. ¿Listo? Entonces, yo le voy a hacer contraste directamente yodado por vía endovenosa y vale por vía oral. Ahora, segundo método, la ecografía. La ecografía es el método imagenológico que tiene menos efectos sobre la salud del paciente. Entonces no tiene ninguna contraindicación. Entonces no lo podrías hacer a pacientes pediátricos radiología convencional. No le podrías hacer a la paciente gestante. La ecografía no tiene ninguna contraindicación. Entonces le puedes hacer prácticamente desde la estructura fetal. Entonces el feto hasta que muere. Ecografía se puede hacer. Y se puede repetir todos los días. ¿Listo? Es más, se hace monitorización en pacientes prácticamente diario y no tiene ninguna complicación. Ahora, ¿cómo funciona el ecógrafo? El ecógrafo funciona con ondas de ultrasonido. Entonces, el sonido es el que genera la imagen. ¿Cómo genera la imagen? Tiene que tener un mecanismo de conducción. ¿Qué es el mecanismo de conducción? El ángulo. ¿Listo? Han debido ver que todo ecografista tiene gel en su consultorio. Por eso se utiliza. Entonces, el gel es el mecanismo de conducción. Han debido ver, no, pásame gel, no, aumentale, necesitamos más. Entonces, si no tiene gel, por más que sea el ecógrafo de último modelo, no va a generar imagen. Entonces, necesitamos que se tenga un transmisor que es el gel. Ahora, ¿cuál es el principio físico? El efecto pizoeléctrico, así es que se llama. En radiología eran las ondas electromagnéticas, es el principio físico, en este caso el efecto pizoeléctrico. ¿Cómo funciona este efecto pizoeléctrico? Con cristales de cuarzo, ¿listo? Cristales de cuarzo.
sonidos a impulsos eléctricos, ¿listo? Los cuales generan ultrasonido. Entonces, eso genera sonido focalizado. ¿Dónde se va a focalizar? En estas áreas que están viendo de un color plomo. Entonces, aquí es donde está el sonido. Ahora, si ustedes cuando estén al lado de un ecógrafo apoyan el oído pegado a estos equipos que son los transductores, eso está vibrando, eso está sonando, está zumbando dentro, ¿listo? Así es que el sonido viaja. Ahora, los transductores, estos traducen toda la información, ¿listo? Y transmiten toda la información. Y ahora ustedes van a ver que estos transductores son específicos para estudiar determinadas regiones. Y ahora lo vamos a repetir, lo vamos a recalcar. Ahora, la terminología en imagenología varía, ¿listo? Varía y eso es lo que generalmente les genera mayor complicación a ustedes. ¿Pero por qué? Porque para radiología convencional se utiliza radio opaco o radio lúcido. Para ecografía se utiliza ecogénico para referir a toda estructura que ha sido estudiada por ecografía, ¿listo? Entonces a eso se le va a aumentar un prefijo, ¿no? Que es anecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico o isoecogénico, ¿listo? Entonces, ¿a qué hace referencia este prefijo? Anecogénico a estructuras de color negro, hipoecogénico a estructuras oscuras, hiperecogénico a estructuras blancas o claras, isoecogénico para comparar una estructura que tiene la misma ecogenicidad, ¿listo? Entonces, así es que funciona y así es que se hace esta terminología. Ahora, la terminología también va a cambiar para tomografía, va a cambiar para resonancia. Entonces, cuando ustedes escuchen una terminología diferente, es porque estamos hablando de diferentes métodos imagenológicos, ¿listo? Entonces, la descripción se hace de esa manera. Entonces, generalmente, cuando se hace ecografías, todo es ecogénico, hipo, iso, y va con esa terminología, ¿listo? Entonces, hago referencia solo a las densidades que yo estoy viendo en una estructura que estoy estudiando. Ahora, estos son los transductores, ¿listo? Convexo, lineal y el endocavital. Transductores, ¿listo? Cada uno es específico. Los convexos que van a hacer referencia a su morfología, entonces, para que no se confundan, si estoy hablando de un transductor convexo, es porque tiene la forma de un convexo, ¿no? La forma cóncava. Si es lineal, la estructura lineal, recta. Y los endocavitarios que van a ser para ecografías prostáticas y para ecografías transvaginales, ¿listo? Entonces, se utiliza. ¿En qué lo puedo aplicar? En todo, ¿listo? En todo. Le puedo hacer ecografía de cualquier estructura del cuerpo. Cada una ya está estudiada y cada una ya está protocolizada y cada una ya tiene su propia descripción y desarrollo. Entonces, cuando ustedes en algún momento les toca aprender ecografía porque son ginecólogos, porque son obstetras, porque tienen que ver la glándula mamaria, si son cirujanos tienen que ser ecografía abdominal, si son cardiólogos tienen que ser vascular, entonces cada una ya tiene su propio libro. ¿Listo? Todo está bien estudiado. Todos prácticamente, los ginecólogos ahora hacen sus ecografías, los cirujanos hacen sus ecografías, así que los endocrinólogos hacen, los reumatólogos, entonces prácticamente todos tienen un contacto directo con equipos de imagenología. ¿Listo? Y está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque les confirma su diagnóstico, les hace guía de tratamiento, pueden hacer infiltraciones, pueden hacer funciones, así que es una ventaja totalmente amplia. Ahora, a esto, ¿qué le vamos a agregar? ¿Qué más le vamos a agregar? Normalmente hemos dicho que la ecografía para estudiar imágenes estáticas, es decir, yo tengo un punto determinado, mando ultrasonido, choca con el hígado y el hígado me devuelve una densidad diferente. ¿Listo? Ahora, a esto le vamos a agregar el Doppler color. ¿Listo? ¿Qué ha visto Christian Doppler? Por eso también le he puesto Doppler, su apellido era Doppler. Christian Doppler ha visto que el ecógrafo no solo me da la información de imágenes estáticas, es decir, no solo me da información del parénquima hepático, no solo me da información del parénquima pancreático o del parénquima esplénico, también me da información de estructuras que están en movimiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué estructura está en movimiento? Las estructuras vasculares. ¿Listo?
Entonces, la arteria y la vena tienen flujos direccionados anteriores o posteriores, los cuales se pueden valorar por ecografía. ¿Listo? Entonces, así es que ha empezado la ecografía Doppler. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han dado escalas de colores. ¿Listo? Todo lo que se acerca al transductor es rojo y todo lo que se aleja es de color azul. ¿Listo? Entonces, así es que se van a ver. No se tienen que confundir, no tienen que decir esto es arteria y lo que es azul es vena. ¿Listo? No es así. Entonces, grafica lo que se acerca y lo que se aleja. ¿Listo? Así es que tiene que estudiarse. Ahora, no alcanza, ¿listo? No alcanza con decir que una arteria viene y una vena se va. No alcanza, ¿listo? No alcanza. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha dado y se ha creado el Doppler espectral. ¿Listo? Que esto es el complemento del Doppler color. Los dos siempre tienen que ir de la mano. Ninguno es más importante. El color no le gana al espectral y el espectral tampoco le gana al color. ¿Listo? Los dos van de la mano. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se complementan? Todas las arterias del cuerpo han sido estudiadas. Una vez que se ha descubierto esto, han empezado a estudiar. ¿Cómo las han estudiado? Han agarrado pacientes. ¿Listo? Han agarrado pacientes. Entonces, han agarrado 100 pacientes y han empezado a estudiar el color y el espectro de las arterias femorales. ¿Listo? Generalmente es la estructura que más se ha estudiado. Las femorales han visto que las velocidades de las arterias femorales iban con picos máximos de 70 y de 80. ¿Listo? Y estos son los picos que se miden y se grafican de esta manera. ¿Listo? Entonces la velocidad normal de 70 a 80. Entonces han ido viendo, ¿no? Y han descubierto un paciente que resulta que tenía 50, tenía 40. Entonces ya se consideraban flujos bajos y han hecho ese estudio, ¿no? Normalmente los pacientes que no tienen enfermedad de base, es decir, no tienen diabetes, no tienen enfermedades como dislipidemia, las arterias están limpias y con calibres conservados, los flujos normalmente van a oscilar entre 60 y 80. ¿Listo? Entonces, todo flujo que esté debajo de los 60 se considera un flujo disminuido. ¿Listo? Entonces, así es que se ha empezado a estudiar y así es que se ha empezado a valorar estas arterias. ¿Listo? Ahora, se ha aplicado para todas las arterias. Entonces han empezado con las femorales, han ido por las popliteas, tibiales anterior, posterior y todas. Entonces toda arteria ya está valorada y está cuantificada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando me manda este paciente? Veo la arteria, veo el color, es decir, veo que tenga flujo sanguíneo, es decir, que se pinte de manera regular, porque también existe la enfermedad trombótica que me va a hacer que esto no se pinte. Así que valoro primero el color, me voy al espectro y en base a eso hago la conclusión. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacen los diabéticos? Los diabéticos desarrollan estenosis distales. ¿Listo? Entonces, a nivel de sus arterias, de los tobillos, tienen flujos escasos, mínimos. Por eso es que el diabético les va a decir, yo cuando camino más de 2 cuadras me canso. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque ya no tienen una velocidad de flujo normal. Sus arterias están duras y aparte tienen placas a nivel de la pared. Eso hace que el flujo prácticamente sea escaso. ¿Listo? Por eso es que sucede. Ahora, es totalmente sensible y tiene una confiabilidad diagnóstica alta. ¿Listo? Alta, porque solo con esto ya hacen su planificación quirúrgica, lo confirman con tomografía y con eso ya le dicen al paciente, no tenemos que hacerte una derivación, tenemos que colocarte una paz, tenemos que permeabilizar, cualquiera sea, ¿listo? Ahora estos pacientes diabéticos son los peores para valorar salud. ¿Por qué? Porque causa insuficiencia arterial a nivel muscular y el músculo es el que empieza a sufrir. Es como si estuviera teniendo un infarto a nivel de los gemelos, a nivel del plantar delgado, de toda la estructura muscular de la pierna, que prácticamente el paciente empieza a gritar del dolor. ¿Listo? Es un dolor tan intenso que ni siquiera la sábana puede tocar la piel del paciente. ¿Listo? O sea que son dolores totalmente intensos. Así que cuando ustedes estén frente a un paciente diabético, hagan esa concientización, ¿listo? Porque un diabético no dimensiona la enfermedad que tiene, ¿listo? Y ni mucho menos las complicaciones que van a tener.
Entonces, si tienen un diabético y te dicen, no, no se quieren tomar mi medicación porque el diabético dice, no, me hace mal, me hace dar acidez, no quiero tomar, ¿listo? La medicación ha mejorado tanto que generalmente tienen que cambiar de línea, tienen que cambiar de esquema, ¿listo? Hasta adecuarse al mejor tratamiento, ¿listo? Pero tienen que tomar su medicación, porque las complicaciones son tremendas y esto solo es una parte, porque después terminan con amputaciones, ¿listo? Pero es parte de la complicación de la enfermedad. Ya, tomografía. Esto vamos a ver